¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien, que estén muy contentos, muy alegres en el día que esté transcurriendo. La neta es que estoy bien alegre porque seguimos con esta oportunidad de grabar aquí en ENAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, que la neta se han portado muy buena onda. Hemos tenido este espacio acondicionado que de repente grabar en la Ciudad de México es un poco complicado, ¿no? Por todos los ruidos que hay detrás de ella y como que de repente siempre hoy me costaba muchísimo encontrar un lugar en donde pudiera estar como acondicionado, ¿no? Porque pues implicaba un buen de gastos. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad me siento muy feliz y también qué mejor para todos los que nos escuchan que pues estar escuchando bien, un buen audio, una buena imagen. Entonces, pues nada, muy agradecido con toda esta parte y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a un artista que conocí en la Mole del 2021, ¿sí? No, 22, ¿no? 22, Ajá, ¿verdad? sí, fue 22, hace ya me unos estoy meses. confundiendo. Y la neta es que fue un evento que estuvo bien chido porque tuve la oportunidad de conocer a varios artistas y quedar impresionado por todo el talento, todo el arte que hubo en ese evento. La neta es que terminé gastado porque fui a comprar un buen de cosas. Como que la misión en ese entonces era como ir a encontrar artistas, a conocerlos, quise hacer una pequeña dinámica en la que les hacía unas pequeñas preguntas. Y pues bueno, el día de hoy estamos con uno de los artistas que me dio la oportunidad de entrevistarlo en ese momento, de hacerle esas preguntas. Y nada más y nada menos que él es Luis Castillejos, mejor conocido como iMosh13. Bienvenido, amigo, ¿cómo andas? Muy bien, muy contento de estar aquí en este podcast. Yo disfruto muchísimo de los podcasts, entonces formar parte de uno es algo que me llena de mucha alegría. Además de que también, sobre todo cuando hablamos de arte, me descoso y me gusta hablar mucho de ello. Es que neta ahí a veces creemos que por todas las ramificaciones que implican cada una de ellas como música, ilustración, o sea, creemos que a lo mejor como que son secciones separadas, pero la realidad es que hay como muchas cosas en común en cada una de ellas, ¿no? Desde el aspecto como que todos estamos por la misión de vivir del arte, que ese es como que el primer conflicto personal que enfrentas y ya luego vienen todos estos como que hallazgos, ¿no? De crisis, de tu estilo, de todo, como que creer la competencia, no sé, hay varios aspectos que en particular nos sentimos muy identificados, ¿no? A pesar de que estamos en diferentes áreas. Entonces, pues nada, justamente hablando de esta parte de la mole, hermano, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué tal estuvo tu experiencia allá? Justamente no tienen, o sea, había entendido que se postergó, ¿no? O sea, fue porque estaba planeado antes de pandemia, luego como que hubo todo este show y ya retomaron las actividades ahora en este año. ¿Qué tal fue para ti la experiencia? Pues fue la verdad increíble. Justamente como mencionas, originalmente esta mole estaba planeada para 2020, pero pues por obvias razones se postergó hasta, digamos, en diciembre, entre octubre y diciembre hicieron otros pequeños eventos, o sea, eso sí fue a finales de 2021, Ok. pero este evento grande que siempre es en marzo, al fin se hizo y la verdad, algunos estábamos un poquito como todavía con a ver qué tanto la gente lo recibe, a ver qué tanto le gusta y demás, pero sí, creo que a todos nos sorprendió, fue muy grata la experiencia de ver a tanta gente y de poder otra vez estar como en un evento compartiendo nuestro trabajo, viendo a muchísimos amigos que tenía mucho tiempo de no ver, porque justamente luego haces como muchos amigos con colegas, ¿no? Que justamente conoces en eventos. Y a veces, pues por situaciones de vida, de que viven en otros estados y demás, el punto de encuentro siempre es en eventos. Entonces, el Claro. volver ahí siempre es como súper padre y además ver qué es lo que traen de nuevo y sus proyectos y obras y demás es increíble. Aparte siento que también está como que bien, no sé cómo decirlo, como nutriente el ver tantas exposiciones con tantos diferentes estilos, ¿no? O sea, yo quedé, a veces creemos que a lo mejor hay pocos estilos, pero la realidad es que hay muchísimos, ¿no? O sea, vi en cada uno de los artistas un estilo muy reflejado
que también iba, ¿tú qué pensarás de esto tu estilo artístico refleja tu personalidad? Bueno, ya ir a justamente los temas de estilo. Primero, te doy toda la razón de que hay una diversidad enorme, ¿no? De estilos, de formas de interpretar como la realidad y pues incluso, sí, de trabajarla y demás es maravilloso. Ahora, en cuanto a la parte de estilo, yo me iría más al sentido de encontrar como tu voz como artista, ¿no? Que yo creo que es algo que se puede aplicar a lo que mencionabas al principio, ¿no? Tanto a la música como al teatro, como a la danza. Creo que al final lo que todos estamos buscando es esa vocecita que resuene de manera distinta en cualquier ámbito en el que se presente, ¿no? Entonces, en el caso, pues en mi caso, que lo que me gusta es el cómic, es tratar de contar historias y demás, pues es el modo en el que lo cuentas y además como en el cómic se conjuga la parte del escritor y la parte del dibujante, sobre todo si tú pues haces todo, se vuelve complicado porque también tienes la manera de cómo interpretas la realidad de tu historia, o sea, justamente con el estilo, con la parte gráfica de cómo vas a hacer los ojos, las proporciones, si va a ser en técnicas tradicionales, digitales, este, y el formato incluso también afecta muchísimo. Y Claro. luego también está la parte de cómo la cuentas la historia, ¿no? Que no solamente es el dibujo, sino también cómo vas a ir contando esa historia. Va a ser con un narrador omnipresente, lo va a ir narrando el protagonista, va a ser una situación compleja, no sé, hay muchísimas cosas. Entonces, se juntan muchísimas cosas y así es como de, ¿por dónde se da? Entonces, para no saturarnos, recientemente yo estuve leyendo un libro que se llama, es de Ray Bradbury, que es el que escribió Crónicas Marcianas y Ah, Fahrenheit 457, se llama. Bueno, creo que me puedo estar equivocando ahí con el número, pero este libro se llama Zen, el arte de escribir y recopila como un pasaje como a lo largo de toda su vida de cómo poco a poco él fue descubriendo su pasión por escribir, cómo se dio cuenta que era la manera en la que a él le gustaba transmitir e investirse, ¿no? Para crear. Y son como pequeños consejos, como anecdóticos, de cómo él fue trabajando para ir soltándose, ¿no? No es pensar demasiado en justamente lo que quieres lograr, si es como con un fin económico o justamente de con este trabajo me tienen que reconocer y tengo que volverme millonario o no sé, algo así, ¿no? claro. Sino es simplemente es como de te nace esta chispa por crear y entonces tú déjala fluir. Ya después vendrán los procesos de edición, ya después vendrá como las repercusiones tal vez en el mercado y qué tanto se afina, o sea, es afín, digamos, como al público que quisieras que se transmita, pero lo primero es que tú lo disfrutes como artista y lo dejes fluir y ya después viene como los demás procesos. Entonces, en ese sentido, en la búsqueda de este estilo, de esta voz, pues es, eh, pues yo creo que investirte de tu vida, de lo que te apasiona visualmente, ya sean libros, ya sean películas, obras de arte, del área en el que a ti te guste, hacer una unión ahí poquito a poquito y lo demás, si es horas nalga, de ponerte a hacerlo, ¿no? De ponerte a practicar, a dibujar, a escribir, lo que sea, pero primero sí tienes que hacer como todo yo como que esta bolita, Esta Pangea. ajá, exacto, de todos estos elementos para que después surja la vida, ¿no? Y se vaya creando tu propio mundo. Wow, qué chido. Ahorita que ibas hablando, neta, como que iba desmenuzando tantos temas así. No manches, eso estaría chido hablar. Como que siento que es complejo el poder aclarar una idea, ¿no? Para el artista. Muchas veces nos cuesta muchísimo aterrizar. Siento que todos tenemos esta parte de soñadores, de idealizar una idea, de creer que esa es como la idea ganadora y demás, pero lo difícil es cuando llega el momento de aterrizar, ¿no? Lo difícil es poder bajar bien esa idea y el poder eh, darle vida para que tome un sentido más coherente a lo mejor, ¿no? Y esto viene acompañado de muchas veces como una dura realidad que nos encontramos, que es el que no es tan fácil hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahorita mezclado con lo que me comentas en el proceso de encontrar el estilo,
para ti, ¿cómo fue el poder aterrizar toda esta Pangea que me comentas que mencionas, que creaste de acuerdo a lo que has vivido, a lo que te gusta, a lo que consumes? ¿Cómo fue para ti el empezar a crear un mundo para ti? Porque si algo he visto mucho en tus historias, en tu estilo, en tus ilustraciones, es que manejas una misma esencia, o sea, un mismo camino de ilustración. Para ti, ¿cómo fue el poder aclarar todo eso en tu mente? Es algo... ¿Por dónde empezar? Es decir, a mí desde pequeño, cuando mi papá me leía ciertas historias, por ejemplo, él me leyó Sherezada de las mil y una noches, ¿no? Que es este cuento donde sale como Sinbad y donde salen los Alibaba y los 40 ladrones y todo este tipo de historias como viejitas en unos libros muy grandes. Entonces, yo recuerdo como con mucho cariño todas esas historias porque lograba comenzar a imaginar como toda la aventura, porque en realidad tenía un par de ilustraciones viejitas, pero en general nada más yo me quedaba como con lo que me iba contando, entonces yo iba Ujú. creando a partir de ello imágenes y demás. Entonces eso comenzó yo creo que a aperturar mucho como esta fascinación por esos mundos que yo desconocía, por estas aventuras de todos estos personajes. Y con el paso de los tiempos, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no? Ok. Entonces, yo, cuando salió la primera película, mis papás me llevaron, me fascinaron. Ya después conecté que una amiga de mis papás había estado leyendo ese libro como tiempo atrás y recordaba mucho la escena de Gandalf, ¿no? Ok. Justamente cuando describen de cómo se Su historia cae, y todo. ajá, no, más bien de cuando ya están en Minas Morgul, no, en Moria, en Moria y están en el puente Ajá. que van a pelear y entonces que pues ahí es cuando Gandalf cae. Ajá, ajá, ajá. Yo recuerdo eso que justamente un día estaba leyéndolo y no los estaba leyendo a mí, a mi hermano y un amigo, y de O sea, repente, narrado, todo ajá, narrado narrado. todo y yo tenía como cierta idea, entonces de repente veo la película y veo esa escena un par de años después o un año después, no sé cuánto tiempo pasó, y fue como de, wow, es esta historia y esto es como la parte gráfica, entonces como que comencé a juntarlo, me emocionó mucho y comencé yo ahí a crear como mis primeras historias. Y creo que por lo menos yo comencé a escribir y medio dibujar muy pequeño, o sea, como a los 8 o 9 años yo ya estaba haciendo como mis primeros dibujitos y trabajos así. Entonces, como tal, creo que en ese momento no tenía como un filtro de esta es la manera de hacerlo o esta es la forma, porque en general, pues no tenía como una referencia o como este es el modo de hacerlo. Entonces yo simplemente descargaba, como mencionaba así, las cosas y yo hacía mis muñequitos y ahí... Luego lo que hacía cuando me costaba como trabajar un personaje, como visualizarlo, agarraba algún personaje de otra serie. Hay muchos que luego, Ok. por ejemplo, pues hacen fanfics, ¿no? De diferentes series que les puedan gustar. Pero yo no, o sea, son como esos mismos personajes con esa misma personalidad crean situaciones ficticias entre ellos, ¿no? Ya sean romances o ya sean aventuras o de diferentes cuestiones. En mi caso, yo tenía cartas de Yu-Gi-Oh! Y entonces de repente decía, ah, este personaje, que no importara si era muy fuerte, si alguna vez salió en la serie o algo por el estilo, yo decía, ah, este me gusta. Y entonces decía, ok, a veces tal vez agarraba su título, ¿no? O sea, su nombre, que era como Warrior, así literal. Y entonces ese era el personaje que yo hacía, pero yo le creaba su historia totalmente. O sea, Ok. nada más como que lo tenía de referencia para visualizarlo como Ok. en la aventura. Entonces, digamos, al principio fue como simplemente sacarlo, simplemente vaciar como todas esas aventuras y esos personajes y ya conforme fui creciendo y comenzando a conocer historias complejas en otro sentido, este fue cuando comencé a romperme más la cabeza, ¿no? Justamente fue cuando ya se pusieron las cosas un poquito más difíciles porque era esta situación de ahora sí tiene que ser suficientemente coherente para que otras personas lo leyeran, porque yo todo eso era como para mí y de repente, porque yo en realidad siempre he sido como muy penoso para mostrar mi trabajo, sobre todo de pequeñito, yo normalmente si tengo un escrito aquí,
te lo doy y usualmente me salgo de la habitación hasta que lo acabes. No, no es como Ok, de, a ver, dime, así, y de pequeñito era como de, no, no puedo. ok, Y ok. obviamente releyendo varias de esas obras de pequeño, pues sí, no tienen como mucho sentido en varios aspectos. Entonces, pues ahora sí ya, cuando, no sé, tal vez a los 17 18 años, fue cuando ya me pongo como más en serio a querer contar historias y que tengan como cierto sentido, que tengan como esta parte de planteamiento, saber cómo es el personaje, cuál es su objetivo, cuál es su misión y que todo vaya fluyendo para que llegue a un clímax y su desenlace. Entonces, de repente bajar ciertas ideas sí es bastante complejo, sobre todo, por ejemplo, en el cómic que tienes tal vez un límite de páginas. Por ejemplo, yo comencé por ahí del 2012, sí, entre 2011 y 2012, participar en varias convocatorias de unas revistas independientes de cómic manga que se estaba haciendo aquí en México, que es Revista Don y Kokoro Revista, Ok. que eran como, en ese sentido igual como más hacia el arte asiático, por llamarlo de alguna forma, que estaban como en auge en ese instante. Entonces yo participé y te pedían 25 páginas de una historia autoconclusiva. Entonces, ahora no solamente tenía que trabajar esta historia, sino tenía que acotarla a ese formato, a ese número de páginas y trabajarlo. Entonces, sí fue cuando comencé a reescribir y a retrabajar como muchas de mis obras para que pudieran Mm, cumplir como con los parámetros que estaban pidiendo. Y actualmente pues es lo que se pide mucho si quieres participar en alguna convocatoria. Es como nada más tiene que ser un minuto de tanto. O sea, si se habla como de música o video. ¿No? O sea, si va a ser un GIF no puede ser más de, no sé, por decir alguna cosa. ok. Entonces, pues dentro de este mundito fue que yo comencé a trabajarlo y a bajarlo y actualmente sigue en evolución ese tipo de proceso, o sea, no, no siempre la misma historia, o sea, una historia la voy a bajar de la misma manera, hay algunas que cuestan más trabajo bajarlas y hay otras que fluyen mucho más fácil, ¿no? Depende un poquito Claro. de la historia en cuestión. Y en este momento, cuando dices que más o menos 17 18 que fue cuando ya empezaste a formalizar más, ¿cómo fue para ti el decir, ok, ya, o sea, entiendo que lo venías haciendo desde chico, que venías ya con toda esta creatividad, imaginación, y ibas como que practicándolo, pero ¿en qué momento fue en que ya, más bien, cómo tomaste la decisión para formalizarlo, para decir, ya, a esto me quiero dedicar, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pues. Pues un par de años antes, sí, yo comencé a estudiar una carrera técnica en artes plásticas. Entonces, yo en vez de hacer la prepa normal, yo me dediqué a hacer como arte, por así decirlo, era artes plásticas más como del lado normal, de pintura, grabado, escultura, dibujo técnico y así. Entonces, yo entré con esta idea de que justamente a ver si me ayudaba a contar mejor mis historias a esta escuelita. Sin embargo, pues obviamente allí no te enseñan nada de narrativa. Entonces fue hasta ya mi tercer año, ya casi acabando como pues la carrera técnica, que comencé a encontrar justamente todo este tipo de convocatorias que te mencionaba. Yo estaba cumpliendo los 18 años en ese momento y fue que dije, ok, de aquí quiero darle. Originalmente mi idea de entrar a esa escuela y de ir a convenciones y demás era para conocer a más personas que también les gustara contar historias. Porque, Mm, por ejemplo, de las obras que yo leí en ese entonces, hay una obra que se llama Bakuman, que es de ujú, los creadores de Death Note. ujú, Y entonces narra básicamente la historia de dos adolescentes japoneses que intentan entrar a la industria del manga ahí en Japón. Entonces te van narrando como todas sus aventuras, de cómo también participan en convocatorias y de cómo van conociendo a más colegas y cómo se mm, motivan como una especie de competencia amistosa que los hace decir de, no, yo ahora tengo que hacer una historia más genial y ese personaje está increíble, tengo que echarle más ganas y como toda esa parte, ¿no? De motivación. Por lo menos en mi lado competitivo es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? El ver que otras personas, otros colegas estén haciendo cosas tan increíbles, es como de, ah, yo también quiero. ajá, claro. Entonces, en un principio era más como por ese lado, no buscaba
en realidad ninguna retribución como tal económica, no buscaba así como de este va a ser mi modo de vida, Claro. pero sí quería conocer a estas personas que les gustara hacer lo mismo que yo. Entonces, justamente me volví amigos de los de esta revista, de los de Don y los de Kokoro, y entonces poco a poco me comenzaron a invitar a Mm, sus convenciones, bueno, a las convenciones a las que asistían, a formar parte de la venta de sus obras y demás. Entonces, desde ese entonces yo comenzaba a viajar como casi cada fin de semana a una convención distinta en algún estado de la República y pues ahí comencé como con el pitch de venta, hacer algunos retratos de repente y cosas así. qué Entonces cool. comencé a ganar mis primeros pesitos y todo eso obviamente en retribución por ese trabajo, pero en general era más como por la pasión de conocer gente, porque ¿Cómo qué edad fue eso? justamente entre los 18, 19 Ajá. y tal vez sí hasta los 20 y bueno, ahí en diferentes periodos, ¿no? No siempre pude, pero hasta actualmente pues sigue siendo como una constante, pero digamos que el mayor auge fue en esos años, ¿no? Entre los 18, 19 y tal vez hasta los 20 años, que fue lo que más hice por más tiempo, ¿no? Hasta los 21 probablemente. Ok. Sí, entonces, ya después, pues poco a poco, o sea, al principio era como más en apoyo a estos artistas, a estas, digamos, ¿cómo se les llamaría? Em, ¿Como sellos, tipo sellos o sí, como son como sellos editoriales editoriales? independientes, ¿no? Y pues a esta comunidad de amigos que se estaban creando allí. Claro. Entonces yo me sentía como muy en confianza, salía muchísimo con ellos, nos íbamos a cafés a dibujar. De repente llegamos a un café 24 horas, pero llegamos como a las 9 de la noche y nos íbamos a las 9 de la mañana. No Dibujando y manches. ahí trabajando toda la noche. Era divertido, era una madriza, solamente en esos años yo lo podría hacer, actualmente ya ni loco hago eso, a menos que, no sé, me quede fuera de mi casa y tenga que Ya, esperar. ya la edad pesa, ¿o qué? Sí, pues la edad y pues comienzas a generar otro tipo de rutinas que funcionan mejor para cada uno, Claro. ¿no? Entonces, en ese entonces sí estaba súper cool, pero ahora, ya no lo haría tanto. Entonces, al principio te digo, era como toda esta ayuda que yo les estaba dando y de repente algunos de mis trabajos estaban allí en las publicaciones, que son antologías con diferentes historias autoconclusivas y algunas seriadas. Entonces, hasta unos años después, que yo ya me siento con un poquito más de confianza, comienzo a sacar poco a poco mis propias cosas. Que si mi artbook de Spiritual Path, que después este one shot en el que participo, esta historia pequeñita, y entonces ya después yo comienzo a pedir mis mesas en los eventos y poco a poco yo comienzo a generar como mis propios ingresos a partir de esta diversificación de productos que voy sacando de mis propias historias, ¿no? Pero gracias a todo lo que aprendí durante esos años con ellos. O sea, como que todo se fue dando por añadidura, ¿no? O sea, sin darte cuenta, te empujó a... O sea, la vida misma te empujó a dedicarte de lleno a eso. Sí, además, pues creo que aquí sí es importante como esta parte de la pasión que tienes por los trabajos. O sea, yo cada vez que terminaba una historia como quiero hacer una nueva, ¿no? Y era una nueva y no pensaba como que a veces es bueno o malo. Yo he conocido personas que ciertas historias las cargan así como por 10 años. Es como, esta historia se me ocurrió cuando iba en secundaria y la sigo trabajando, la sigo haciendo y ya son así adultos de 30 y tantos años, ¿no? O una cosa así. Y a veces esa misma obra, pues sí, como que la diversifican, o sea, como que tienen su personaje icónico, su personaje protagonista, y ese lo mueven para todos lados y lo intentan Mm, meter a editoriales o sacar más historias, o ya comienzan a hacer como tal vez incluso su figurita o prints y demás, pero siempre con la misma historia. A mí en general no me gusta mantenerme tanto con una misma historia, con un mismo personaje, entonces yo sí voy creando como historias diversas. muy diversas, ¿no? Y depende por el contexto en cuestión. Por ejemplo, ahorita estoy en un gran reto en el que estoy escribiendo una historia de terror. Y es algo Órale. que yo no he hecho como tal. Sí he tenido ciertas de mis historias como algo de suspenso y personajes ahí relativamente creepy, pero esto sí es como con la intención de generar como cierto miedo, cierta incomodidad. Entonces sí ha sido un reto bastante Qué cool. Oye, curioso. pero hablando de esto de que comentas, que a estar, siento que era lo que decíamos un poco al principio, ¿no? O sea, el casarte con una idea,
No sé qué tan bueno o malo pudiera ser, o más bien no sé si se consideraría bueno o malo, porque ciertamente creo que para muchos esa fórmula, digámoslo así, es como muy ganadora, ¿no? Cuando tú logras colocar a un personaje con con cierto gusto, o más bien que viste que le funcionó a la gente, que le gustó, creo que es muy difícil de repente incluso soltarlo, ¿no? Pero para un poquito más aterrizado como a todos los artistas que van empezando, que están creando sus nuevos pininos y demás, como que qué tan bueno crees que un artista tenga que casarse con una idea o diversificar tu arte, como en este caso tú lo haces, ¿no? Por ejemplo, en el audio, no sé, está la música, el sonido directo, los podcasts, o sea, como que hay varias ramificaciones en las que tú te puedes como que tratar de enfocar en cada uno, o qué crees que es mejor, enfocarse en una sola y meterle por ahí, o a ti cómo te funcionaría, porque eso es algo que de repente para todos los que vamos iniciando, vamos abarcando un nuevo camino, es muy difícil el poderte decidir, o incluso por ejemplo, en los estilos. Para ti, ¿cómo sería el quedarte, tú te ves en años con este mismo estilo que manejas, o creería, o le pegarías como a otro tipo de estilo que veas que pudiera tener más oportunidad? No sé, ¿tú cómo ves esta parte de diversificación? Yo creo, bueno, personalmente obviamente voy a hablar desde mi experiencia Claro. trabajando en todas estas pequeñas obras. Y hablándole directamente a todos los que quieran hacer cómics y que estén queriendo comenzar a hacer cómics, no importa que sea en estilo web, o sea, en formato webtoon, estilo manga, europeo, americano, no importa. Eso es independiente de esto. Usualmente, sobre todo yo que digamos algo que me motivó muchísimo a querer contar historias sí fue parte del manga porque era muy dinámico. O sea, yo comencé a leer algo de One Piece, Naruto, o sea, los clásicos que todos podemos llegar a conocer. Este, me emocionaba muchísimo la historia y entonces yo decía, wow, este arco está increíble, esta aventura está impresionante y estos personajes tan épicos que están surgiendo y yo quiero crear algo así. Entonces, creo que el principal error y luego lo que comenzamos, o sea, los que queremos contar este tipo de historias basándonos en estas grandes obras, es que no tomamos en cuenta el tiempo y la dedicación que tenemos que tener para poder contar una historia así. O sea, incluso Naruto que ya terminó, entre Naruto y Naruto Shippuden, no sé, son 800, 600, 700 episodios Sí. que le tomaron, no sé, creo que salió el manga como en el 99 y terminó hace un par de años, no sé, o sea, son 15, 18 años que te vas a estar tomando haciendo una sola obra, ¿no? Sí. Entonces, a veces cuando justamente comenzamos, está muy bien, yo no digo que apaguen como esa llama de pasión, decir de yo quiero contar esta historia y esta aventura con estos personajes y demás, pero si tienes que primero ponerte a hacer algo que yo considero corto. Por ejemplo, yéndonos como al mercado americano, Mike Mignola, el creador de Hellboy, en un inicio él no tenía ninguna intención de volverse pues esta gran franquicia que ya tiene películas, videojuegos, juegos de mesa y de todo, ¿no? Este, él simplemente era un entintador y él se decía un entintador mediocre, de repente entre DC y Marvel, que ahí andaba, su único objetivo de repente era como, ojalá me dé esto para tener mi casita sencilla, vivir bien como con mi esposa y si de repente llego a hacer unas páginas de un cómic, o sea, como propio, está súper bien. Entonces, él en una convención narra que por diversión le pidieron dibujar un personaje y hizo una primera versión de lo que después se transformaría en Hellboy. Y él comenzó a enfrentarse como a este reto de crearle una historia. Como dije al principio fue simplemente por diversión, él lo menciona todo el tiempo de que no tenía intención de volverlo nada, pero cuando le dijeron como de, oye, ¿por qué no te echas una historia? Él dijo, ah, esto podría funcionar, ¿por qué no? Y entonces pues se puso a hacerlo, dijo, yo si hago una historia, quiero que sea con monstruos. Entonces pues su Hellboy es un monstruo, es una criatura y quiero que
lo que yo constantemente estoy dibujando sean este tipo de criaturas. Entonces trato de idear este mundo en el que funcionara para él, para lo que quería dibujar. Entonces, está bien de repente tener como estos personajes que vas a mantener como a lo largo de la historia, y sobre todo, o sea, como de tu vida, sobre todo cuando después ves que vas teniendo como cierta repercusión en el público, ¿no? Comienzan a tener más atención y lo comienzan a pedir más y les gusta más y todo esto. Pero ahí, para ese momento, tengo entendido que Mike Mignola ya llevaba varios años trabajando como en la industria con todos estos personajes y también se tardó como, no sé si 1 o 2 años en trabajar como estas primeras historias que salió Hellboy y después evolucionaron mucho más. O sea, como que no fue inmediato, no fue un proceso que de un mes para otro ya todos se volvió un éxito y entonces este personaje ya se mantuvo como lo vemos actualmente y demás. No han sido también un proceso larguísimo en el que el personaje ha evolucionado. Entonces, algo que yo también aprendí muchísimo en esta escuelita de arte fue que a veces los artistas, y creo que también hay muchos memes de eso, sobre todo si estás en este mundito, de no lo dibujé mal, es que así es mi estilo, ¿no? O sea, como que Sí, si la mano, las proporciones o cosas así. claro. Entonces, creo que en el recorrido artístico, un ejemplo que siempre pongo es el de Picasso, en el sentido en el que él, cuando comenzó, también súper joven, él sí muy muy talentoso desde pequeñito, tenía como todo este proceso súper académico en el que sus obras eran realistas, eran impresionantes, y como a través del tiempo justamente fue trabajando diferentes estilos hasta que desarrolló que a muchos les podía parecer un retroceso, pero en realidad es una gran evolución para abstraer y para transformar su obra en este cubismo que acaba siendo algo tan conciso y tan gráficamente distinto, ¿no? Ya comienzas a notar esa voz que tanto había estado buscando durante todos esos años. Entonces, con las historias, sobre todo para los que quieren hacer cómic, creo que también tiene que haber un proceso de evolución en ese sentido. O sea, es algo que nunca va a acabar, pero cuando quieres comenzar a tener como algo más sólido, sí es importante primero explorar y después concretarte como en algo más, como en la evolución de todo eso. Entonces, justamente cuando yo comencé, hice varias historias pequeñas de unas 15, 25 páginas, donde algunas eran igual como más de terror, otras eran más como de aventura, algunas más cómicas nada más, algunas simplemente unas exploraciones ahí locochonas. Entonces yo hice como 5, 6, 7 historias de ese estilo hasta que comencé a hacer algo que me llamaba más la atención, ¿no? O sea, como que comencé a trabajar todos estos elementos que me habían estado inspirando y había estado trabajando y entonces poquito a poquito se fue dando a lo que soy más o menos hoy, ¿no? En mis trabajos, como podría ser Kupuri Green Beat, El rumor de los huesos, La flor del mar y demás, que son las obras con las últimas que he trabajado, que es yo creo que un poco más la amalgama de ese último proceso, Sí, ¿no? porque son incluso un poco historias más largas, ¿no? Que son a lo mejor yo creo que más tiempo que fue dedicado. Y aparte, creo que eso que comentas está bien chido porque es un punto medio, ¿no? O sea, al final de cuentas, el artista va a jugar lo que a él le funcione mejor. Es decir, creo que ninguna idea está mal y al contrario, está chido que nosotros podamos encontrar un equilibrio, una balanza en la que podamos decir, ok, es todos estos, diversificarse en todos estos pininos de ilustraciones, historias y demás, es algo que te va a ayudar a poder también definir quizá ese arco grande que estás armando, ¿no? Porque ya sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona, y siento que todos esos nutrientes como que te van agregando de alguna manera también experiencia para poder tomar decisiones con cierta historia a lo mejor un poco más larga, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas es eso, como la experiencia, el abarcarte en diferentes aspectos y también creo que nutre ponerte fuera de confort, ¿no? O sea, sacarte un poquito de tu zona, lo que comentabas hace un rato
ahora estoy experimentando en un poco más de terror, intentando un nuevo tipo de historias que abarca a lo mejor incluso hasta tú lo puedes ver en tu estilo que de repente ya va a llevar otro tipo de colores, ¿no? Veo que también en tus colores son tienes una paleta de color muy específica en tus ilustraciones, que se ve plasmada en cada una de tus historias. Entonces siento que de repente eso también te ayuda, te saca, ¿no? Porque ya utilizas en terror a lo mejor tienes que arriesgarte, tomar otras decisiones que a lo mejor no estás acostumbrado, ¿no? Pero que siento que eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Qué tal ha estado tu experiencia con eso? Totalmente. Justamente hablando como de la parte del color, es algo que al principio, partiendo del manga, pues obviamente el manga es en blanco y negro, no o escala de grises dependiendo. Entonces, pues te olvidas de eso, tal vez nada más es una primera página o una portada que pues solucionas simplemente para que se vea bonita y atrayente al público, pero hasta allí. Es más como la parte de una ilustración. Sin embargo, cuando ya lo llevas a una obra completa, sí se vuelve algo que tiene que verse como muy influenciado narrativamente, ¿no? O sea, el color tiene que acompañar muchísimo la narrativa para poder transmitir. Yo creo que esa es como la mayor ventaja del color, como mucho del mood, de la situación, si está como mucho más frío, o sea, que tú puedas sentir el frío, puedas sentir el calor, puedas sentir la tensión incluso, ¿no? O sea, de no poder distinguir bien lo que está pasando. Entonces, creo que Y de narrativamente... hecho eso se notó un Ujú. buen en tu historia del rumor, que, o sea, esa paleta de colores fríos, Mm. o sea, estuvo súper enfocada la historia de toda la planteación que manejaste. O sea, yo lo leía y lo veía, o sea, como que me adentraba, o sea, y obviamente analizando un poco más, influenciaba muchísimo la paleta de colores. Justo. Entonces, ahorita yo estoy como muy enamorado en general del color. Ya difícilmente visualizo mis obras narrativas de ese sentido sin color, ¿no? O sea, Ok. como que ya es algo integrado. Entonces, ya, ya desde que le agarré como ese amor al color y viéndolo como narrativamente, comencé a investigar más a coloristas. En Estados Unidos usualmente pues dividen como mucho los procesos, ¿no? Uno hace los lápices, otro hace las tintas, otro hace el color y otro pone las letras, ¿no? Usualmente es como todo un equipo que va ensamblando, a veces se unen ellos o si no, luego la editorial en cuestión los une para hacer todo. Claro. Entonces, el caso es que hay una colorista que creo que es la más popular, es como la más, sí, la top, yo creo que actualmente, se llama Jordi Belair y me parece que es Irish, ¿cuál es el país? Bueno, es europea, pero el caso es que en cada una de sus obras, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas que mis paletas de colores son de repente como similares entre unos proyectos y otros, eso es porque encontré un modo en el que yo me siento cómodo aplicando el color y creo que funciona, que contrasta bien y que en general apoya bien la historia. Claro. Sin embargo, viendo el trabajo de Jordi Belair, no se queda nada más como en cómo aplica el color, sino también comienza a poner texturas, a buscar diferentes maneras de que se vea como un cómic más viejito o Mm. mucho más como si hubiera estado pintado como con un pincel, ¿no? Entonces comienzas a ver mucho más la textura en diferentes partes del rostro y muchos acabados ahí que dices, wow. Y eso varía muchísimo de una historia a otra. Por ejemplo, ella es colorista de una obra que también me gusta mucho que se llama Headlooper, de un artista que se llama Andrew McLean. Ok. Y es una historia épica de pues un personaje bárbaro que básicamente corta cabezas y demás, tiene un estilo muy cool, las aventuras están súper divertidas, pero el caso es que los colores son planos, o sea, son totalmente flats, así casi primarios, ahí como que pones una plasta aquí, pones la otra acá y eso ya es todo, ¿no? Como dentro de la obra, entonces es como de wow, ok, bastante simplista, eso podría hacerlo yo, ¿no? O sea, Claro, claro. pero de repente ves cómo aborda otras obras. Por ejemplo, hizo el color también de Fabulous Killjoys, que lo escribió de Gerard Way. Y este ahí el color es una locura totalmente distinta que dices no que digamos de primeras no podrías creer como que es la misma colorista, pero esa versatilidad para acompañar a la historia
es algo que sí me gustaría seguir practicando y seguir trabajando. La cuestión aquí, que justamente el hacer cómics es, sobre todo cuando aquí en México eres como independiente y demás, tú tienes que aprender a hacerlo básicamente todo, ¿no? Entonces, no solamente ya te tienes que concentrar tanto en tu estilo como en cómo vas a contar la historia, sino ya justamente también en los elementos de cómo vas a interpretar eso. Entonces, en un cómic interviene muchísimo también incluso el lettering, que es como la parte de las Ujú. onomatopeyas y todos los globos de texto. Ahí yo creo que en México si algo es lo que falta, es como educación en ese sentido de cómo hacer un buen lettering, porque personalmente a mí me pica mucho los ojos cuando veo historias, no sé, escritas como cuando algún Comic Sans o incluso algún Arial que puede ser para obras literarias, o sea que sí se llega a utilizar algún Arial Times Roman o algo así en algún libro, pero en el cómic no funciona así. Y a veces no les dejan como suficiente aire en el globo y se ven como todos apretados los textos y demás. Entonces interrumpe mucho la lectura y hace yo creo que mucho menos disfrutable como la obra en cuestión. Entonces, a lo que iba con esto es que ahora yo actualmente también le estoy haciendo como más de letterista. Para una amiga estoy trabajando como en el lettering de su obra y pues Ok. también ha sido como toda una experiencia de aprendizaje de todo el lenguaje que puede transmitir un buen lettering, ¿no? Para poder sentir bien los gritos o sentir bien cuando alguien tiene como miedo. También ayuda muchísimo el hacer la letrita como más pequeña y tal vez en un tono más apagadito y entonces parece que está susurrando, ¿no? Parece que está como ahí. Entonces, te digo, es un mundo súper amplio que pues solamente echándole como muchas ganas y a través del tiempo vas a ir perfeccionando poco a poco. Justamente eso que mencionabas, me acuerdo que vi en tus historias. Bueno, creo que ahí estabas trabajando en alguno de tus proyectos, ¿no? Y era lo que comentabas. Hasta que tuviste que imprimir una parte, te pudiste dar cuenta que estaba fallando algo en el lettering, ¿no? Y es cuando empiezas a corregir. Y ahora que comentas esto de la cultura en la que ya tenemos la oportunidad, que eso está súper chido y que también nos abarca a muchos artistas de diferentes artes, que ya tenemos la oportunidad de poder empezar a crear nuestras cosas, ¿no? Cosas que antes era probablemente imposible costear, ¿no? El tener cierto equipo de trabajo, el tener alcances a ciertas editoriales o incluso el tú poder ya hacer jugar a todo esto, ¿no? A todas estas partes que implica una historia. Pero también viene acompañado de todo este problema que es apañar todos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos bajo el yugo de una editorial que nos pueda financiar, que alguien haga el lettering, que haga alguien las impresión, que no sé, o sea, todo este mundo en el que de repente puedes recibir ayuda, pero en este caso no, porque venimos acompañados de la palabra independiente, ¿no? Artista independiente. Para ti, ¿cómo ha sido tu camino el enfrentarte a todo esto por ti solo, ir abarcándote o tratar de abrirte espacio para poder tener oportunidad de que tu historia sea contada? ¿Qué tal ha sido tu camino en ese show? Pues mi manera más directa de ir hacia ello ha sido a través de las convocatorias. O sea, justamente actualmente, o sea, de 2012 para acá, que es cuando yo considero que fue mi año como de apertura en todo este mundo del cómic, ha evolucionado muchísimo. O sea, en estos últimos 10 años ha avanzado muchísimo y hay muchas más plataformas, sobre todo digitalmente, para poder dar a conocer tu obra y que se conozca. Y eso está increíble y lo agradezco muchísimo que cada vez más espacios se estén abriendo para ello y que muchas historias se puedan dar a conocer. Sin embargo, en ese entonces justamente había bien poquitas historias, ¿no? O sea, como bien poquitas formas de hacerlo y si no, pues nada más era impreso y yendo a eventos. Entonces, pues ahí tienes que invertir y es como más complicado. Entonces, cuando yo conocí estas convocatorias y participé y logré quedar como finalista y demás, este
pues ellos se hacían cargo de la parte de la impresión. Entonces, pues yo ya no tenía que gastar y al final podía ver como mi obra publicada. Entonces, mi manera de hacerlo fue tratando de participar en obras. De hecho, el rumor de los huesos salió gracias a que yo gané la convocatoria de Secuenciarte en 2018. O sea, esa fue gracias igual a que gané otra convocatoria. Entonces, yo creo que el modo de hacerlo, uno de los modos de hacerlo es a través de convocatorias, pero pues ahí tienes que enfrentarte a los deadlines, a competir con más personas y O sea, que es tampoco que es tienes tan que ser seguro. ganador, ¿no? En ese tipo de Sí, cuestiones. tienes que ser ganador. Y pues la otra es la autopublicación. Yo conozco muchos amigos y ahorita que estuve en Zapopan, en Guadalajara, en la casa del autor, pues ahí conocí muchos amigos que ellos hacen como sus fanzines, entonces también es como más Mm, autopublicación, que es algo un poquito más casero, entre comillas, aunque también quedan cosas increíbles, pero son cosas un poquito más pequeñas, ¿no? De unas 30 páginas o algo por el estilo, que ellos imprimen, engrapan y lo van a hacer. Entonces, creo que esa es como otra forma de hacerlo y otra es a través ya de una imprenta, pero normalmente ya como a nivel imprenta, pues sí te conviene como por costos imprimir de 500 a 1000 ejemplares. Entonces tienes que estar como muy consciente de la inversión y de cómo va a estar tu movimiento de ventas para ir a eventos, justamente regresando como a lo de la mole o ventas en línea y demás. Entonces, dar a conocerlo sí es complicado, pero justamente diversificando, encontrando muchos de estas plataformas que actualmente se están dando, por ejemplo Webtoon, que tiene su lado de Webtoon Canvas, funciona muy bien porque ahí tú puedes dar a conocer bastante tu obra. Creo que eso es lo más importante, sobre todo cuando conoces a alguien que pudiera llegar a financiar algo, este, que tengas donde verlo, ¿no? Porque si no lo tienes impreso, si no pueden como checarlo en algún momento, es muy difícil que alguien se pueda llegar a interesar. Entonces es así como, mira, tengo un webtoon que se llama tal. Lo puedes buscar descargando la app o simplemente googleándolo y entonces ya lo pueden ver y entonces puedes decir de, ah, mira, si tienes algo interesante que contar, ¿no? Y entonces pueden mm, surgir colaboraciones, pueden surgir pues muchas cuestiones dependiendo de cómo tú te muevas o lo vayas trabajando, ¿no? claro. Entonces, o sea, igual, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que buscarle, diversificar, buscarle de Sí. diferentes maneras. Y bueno, yendo como otra vez como en la parte de Webtoon, yo fui uno de los locos que se aventó todo su Webtoon solo. Entonces yo hacía pues toda la historia, todo el lettering, todo el color, todo yo lo hacía y tenía que entregar un episodio semanal. Entonces era una locura de que yo trabajaba muchísimas horas. Yo creo que por lo menos eran de 12 a 14 horas diarias. Para poder sacar esa historia porque era terminar una obra y o sea, terminar un capítulo y comenzar con el que seguía, ¿no? Entonces no podías Todo parar de en ningún corrido. momento. Pero hay gente más inteligente, o sea, no recomiendo esto a nadie, o sea, lo que yo hice, sobre todo porque también en mi método como independiente no había pues conocido personas que dijera como de, hey, tú me podrías ayudar para esto. O entonces no hice como mi proceso lo suficientemente claro en ciertos procesos, o sea, en ciertas formas, para que alguien más pudiera como intervenir. Entonces, en lo que yo hago tal cosa, tú estás haciendo tal cosa y entonces avanzamos. Esto lo he ido aprendiendo actualmente, sobre todo en estos últimos 2 años, un poquito más, ¿no? Ya lo he estado como integrando y entonces viendo de cómo no tener que hacerlo todo yo porque se vuelve cansadísimo. Sí, Tengo claro. una amiga que sí, que también tiene su webtoon que se llama, bueno, ella se llama Pau Márquez y su webtoon se llama Rosa Girasol y también está increíble, pero ella en su proceso sí tiene una colorista, sí tiene alguien Mm, que le pone las letras, alguien incluso creo que lo exporta, o sea, sí diversificó mucho y ella, por ejemplo, creo que hasta el último, o sea, como muy contados, fueron los fines de semana que no tuvo libres, como para poder hacer lo que ella quisiera, ¿no? O sea, más allá de estar trabajando como las horas que creo que nunca llegaron como a 10 diarias, ¿no? claro. Una cosa así. Entonces, yo en la medida de lo posible, si pueden generar una estructura de trabajo que permiten ingresar más personas, será mucho mejor, porque matarse por esto, o sea, desgastarse tanto, sí tiene su parte romántica, pero en realidad creo que
no es la mejor manera de abordarlo. Sí, o sea, y me da risa porque lo aterrizo. Es lo que te decía, muchas de las cuestiones que son de otros ámbitos artísticos, yo que estoy en el audio, o sea, lo aterrizo muchísimo a lo mío, ¿no? Y es lo mismo, yo veo a muchos colegas que de repente esta parte de hacer todo uno mismo está súper chida, está muy cool porque aparte aprendes de otras cosas, ¿no? Y no te cierras a una sola cuestión. Eso en lo particular a mí me gusta muchísimo porque me gusta aprender de foto, de video, otras cuestiones. Y es como de, ok, o sea, sí aprendo en este proceso, pero también qué tanto estoy dando de, podríamos decir, incluso de hasta mi bienestar, ¿no? Porque sí, sí es un papel bien importante que, como te decía, yo veo mucho en mis colegas que de repente es como que sacrificio de decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar tantas horas, ni modo no voy a ver a nadie todo este mes y me voy a cerrar y sé que de repente es necesario porque el trabajo lo exige, pero también creo que es muy importante concientizar que no tiene que ser así, ¿no? Que muchas veces tenemos que ser, que tener nuestros no negociables en cuestión de decir, ¿sabes qué? Ok, sí, pienso darle, o sea, esta es mi pasión, este es mi amor, y le voy a dar mi 90%, ¿no? Pero siempre dejar ese 10 quizá, o el que obviamente estoy diciendo al aire, pero el que tú te sientas cómodo en decir, ok, este 5 es para mi familia, este otro 5 es para mi pareja, o lo que tú quieras darle, no sé, un 20, no lo que sea, pero sí tener ese bienestar en decir, ok, este es para poder salir yo, para ir con mis amigos, para simplemente hacer ejercicio, salir a caminar. Mucho, me acuerdo una pregunta de las que les hice en la mole es, ¿cómo enfrentas un bloqueo creativo? Y era precisamente esto, vivir. O sea, mucho de las respuestas fue, pues simplemente tienes que vivir, hacer que fluyan tus experiencias personales para que así puedas liberar un poco tu mente y puedas incluso adaptar situaciones de la vida a tus obras, ¿no? Entonces, creo que es bien importante concientizar esta parte y dejar a lo mejor de romantizar el sacrificarte tantas horas. Entonces es bien importante el concientizar esta parte de no romantizar tanto el sacrificio a costa de tu bienestar, ¿no? O sea, creo que es bien importante también tener esta cuestión. O sea, ahora que comentas eso de tu trabajo, pues también obviamente te dio un impulso, te dio un conocimiento enorme, pero sí me imagino que fue en esos momentos, pues cañoncísimo para ti, ¿no? Sí, totalmente, o sea, sí, o sea, en cuestión de humor, en cuestión, Claro. incluso pues yo que de por sí soy muy delgado, pues todavía está más delgado, o sea, como cero fuerza en tono muscular y demás. Entonces, apenas en los últimos meses he comenzado a retomar como ciertas actividades que me han ayudado. Cuando estuve en Zapopan, tomé clases de baile, entonces eso también fue algo que no había hecho jamás, entonces ayudó muchísimo a yo creo que hacer conexiones neuronales totalmente Claro. distintas que me ayudaron bastante. Y sobre todo, la semana pasada estuve, digamos, como una especie de retiro en el que me desconecté de todo. Ah, qué cool. Y fue algo que hacía mucho, justamente desde que inició pandemia, pues yo estuve encerrado trabajando hasta que ahorita ya comenzamos a salir un poco más y todo esto. Entonces, de repente liberarme totalmente de redes sociales porque no había ni señal. Entonces Ok. no podía checar ninguna red así ni siquiera para distraerme. Entonces era estar nada más allí, en una montaña, bajando, subiendo el sol, y esto, el otro. Entonces fue una desconexión que ahorita que regresé, ¿En o sea, dónde fue, perdón? fue en Oaxaca. Fue Ah, qué en chido. Oaxaca, en las montañas, ahí por San José del Pacífico. ¿Y Entonces, cuándo fue un día? no estuve allá 5 o 6 días, así desconectado de ¿Los todo. 6 días desconectados? Ajá, más o menos. ¡Wow! Sí, 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 Creo que fue. tengo que hacer eso. Sí, la verdad me ayudó muchísimo porque ahora que mencionaba esta parte de estar escribiendo el terror, yo ya lo tenía como comenzando a, o sea, yo lo quería comenzar a trabajar desde antes de irme a este retiro, pero me estaba costando muchísimo bajarlo.
¿no? O sea, decía, ok, tengo que escribir esto, sé estos elementos, ya más o menos tengo los personajes, pero me estaba costando muchísimo bajarlo. Y después de que regresé de todo esto y comencé a arreglar como ciertas cosas que tenía en mi casa y estos archivos, comencé a limpiar y demás, de repente así bañándome, ¡plup! Tuve como un clic. Y entonces de repente ya me senté y comenzó y por lo menos en guión salió el episodio 1, ayer salió el episodio 2 y hoy antes de venir por acá estaba terminando como la mitad del episodio 3. Entonces no sé si fue exactamente como el poder despejarme de todo, o sea, de no tener que regresar como a trabajar porque allá lo único que tenía de hecho era mi sketchbook. O sea, entonces Mm, no era ninguna parte como digital, sino todo era estando allí así bajando como mis ideas, estando en contacto con la gente con la que estuve allí. Entonces creo que ayudó muchísimo a liberar mi mente y justamente a través como de esa experiencia de alguna manera se transformó en esta liberación creativa que ahora ya me está claro, permitiendo trabajar mucho más fluido. claro. No más, qué chido. La verdad es que creo que es algo que, híjole, estamos como que muy acostumbrados con esta nueva era digital, que me gustaría igual abarcar el tema, que de repente para muchos de nosotros, y me incluyo porque para mí ha sido una alternativa en la cual yo he podido encontrar trabajo, ¿sabes? O sea, en la cual he podido enlazar, mostrar, conseguir clientes, donde he podido mostrar mi trabajo y que llegue a diferentes partes, ¿no? O sea, como que una extensión. Entonces, para mí me ha funcionado mucho, pero dentro de esto viene acompañado de muchas situaciones en las cuales de repente pudiera estar basado mucho tiempo de nuestra vida en la era digital, ¿no? Y ahora con lo que se viene, de repente pienso, ¿qué tanto, ¿qué tanto tú crees que estemos nosotros como humanidad preparados para una era más grande de lo que estamos viviendo en la digital, ¿no? Porque algo que comentaste hace un momento era esta parte en la que antes, y lo vemos en los libros, en cualquier cosa, pero ahora, por ejemplo, yo vi una de tus obras ya en digital, ¿no? En la cual yo ya lo puedo consumir, a diferencia de El rumor de los huesos, que yo lo consumí en libro, en físico, y que pude tenerlo en la palma de mis manos. Ahora, en tus obras, ¿cómo se llama? La flor, ¿cómo se llama? La flor del mar. La flor del mar, Ujú. ya la vi en digital, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando para ti como artista? Sé que a lo mejor te ha orillado a que es una manera más rápida en la que se pueda ser consumida, en la que más pueda llegar a más personas, pero para ti te ha implicado como algún cierto de sacrificio porque sé que, por lo que me comentas, que te gusta muchísimo esta parte de consumir cómics, manga y demás, ¿no? O sea, ¿qué tanto para ti ha implicado enfrentarte a la nueva era digital? Pues obviamente por un lado tiene muchísimas ventajas en el sentido de justamente poder obtener lo que quieras mucho más rápido y mucho más fácil, ¿no? O sea, referencias de dibujo, video, actualmente hay muchísimos videotutoriales, ¿no? En todas las Sí. redes o incluso live streams, sí, personas que hacen streaming de lo que tú quieras, ¿no? Entonces creo que está bastante padre, tiene obviamente sus lados como muy útiles. Sin embargo, algo que yo creo que aprendí mucho y que aprendí y recordé mucho en este retiro fue el lado de pues una especie de equilibrio, más que nada. O sea, creo que son súper útiles, creo que son hasta cierto punto necesarias, ¿no? Como para todo este ritmo de vida que se va haciendo, porque muchas cosas nos facilitan ciertas cuestiones, ¿no? Sobre todo tal vez algunas en seguridad, en contacto y demás, creo que están súper bien, facilitan mucho el proceso creativo y hace que te desgastes menos en ciertas cosas, pero es tan fácil cruzar la línea a el otro punto en el que ya simplemente como este punto de acabas de checar todas tus redes sociales, pero de repente vuelves a agarrar el celular
simplemente como para rechecar o no sé, ya no sabes ni por qué entraste, sino Como simplemente por pura entraste. inercia, ¿no? De Ajá, repente. exacto, sí. Luego vas, que el simple hecho de, voy a checar la hora y de repente te metiste y no viste ni siquiera la hora, ¿no? Era como, ¿qué hora Sí. era? Así. O incluso vas a buscar, no sé, cierta cuenta en Instagram y de repente te quedaste en tu feed viendo Sí, historias y es como de, ay, ¿a qué venía? sí, 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 sí. Ok. Entonces, en ese sentido creo que, digamos, es algo inevitable. Creo que vamos a encontrarle sus ventajas y desventajas, pero al final creo que es una opción como muy de cada quien. eh, o sea, como de interiorizar su equilibrio propio, digamos. Yo que pues por mi trabajo sí es importante que mantenga cierta presencia en redes sociales para anunciar nuevos productos, nuevos proyectos, nuevas cosas que voy a estar como sacando y que la gente pues se entere, pues no puedo así como decir de, no, ya voy a cerrar todo, ¿no? O Sí, sea, claro. es parte de. Pero algo que gracias a este retiro como que redescubrí es como de... Tenía mucho tiempo, por ejemplo, que no leía un libro, ¿no? Justamente este que menciono de Ray Bradbury, Sea en el arte de escribir, fue como el primer libro que leía en muchísimo tiempo, porque yo también escucho, aparte de podcast, audiolibros, que está muy cool porque pues todas las voces y puedes seguir haciendo otras cosas mientras lo estás escuchando, pero la parte de tener el librito, de tenerlo así como mencionas con el rumor de los huesos, sí es otra experiencia que también siento que hace conexiones muy importantes. Entonces, Claro. a pesar de que respeto muchísimo todo el formato como Webtoon, de que pueda acercar a muchísimas personas con artistas nuevos, con historias que valen muchísimo la pena, creo que sí hay que tener como este equilibrio todavía como con los elementos físicos, ¿no? Porque incluso creo que psicológicamente, como kinestésicamente, en el momento de tener como el contacto con el papel, con el mismo olor, con el estar pasando las páginas, genera otras conexiones neuronales que de otra manera no puedes tener, que es lo mismo de en vez de escribir a máquina, o sea, de escribir en la computadora, escribirlo manualmente, ¿no? Eso también hace una conexión totalmente distinta. Entonces, no sé si estemos preparados del todo. Creo que la mayoría estamos nada más como clavados, sobre todo con este contenido tan rápido como es TikTok y demás, que por muchos amigos he visto, yo no consumo TikTok, pero por muchos amigos sí he visto que tiene muchísimas herramientas súper útiles, ¿no? De cosas que tal vez no sabías, como pequeños hacks para la vida y dependiendo de cómo eduques al algoritmo, ¿no? Claro, claro. Entonces, está difícil porque es bien fácil perderse en esa red de como de streaming, de estar consumiendo, pero yo todavía tengo como esta esperanza de que pues varias personas como que se den cuenta como de, ay, esto está, es too much, ¿no? Está ya pasando el límite y encontrar como ese balance entre cosas. Entonces, en vez de yo de repente, en vez de ponerme, no sé si voy a comer o voy a hacer como alguna actividad, en vez de buscar algún video en YouTube o buscar algo en Spotify o lo que sea, voy y prefiero y agarro mi libro, ¿no? Entonces, como que estoy tratando de cambiar ciertas actividades para también cambiar como la configuración de lo que estaba acostumbrado mi cerebro y creo que poco a poco ha estado ayudando bastante Sí, te y está funcionando. sí, sí me ha estado funcionando. Híjole, es bien complicado eso, porque siento que de repente, o sea, también nos ha obligado como a una rutina, lo que decíamos, o sea, de repente inconscientemente, nos volvemos consumidores, no sé si decir compulsivos, pero pues sí, o sea, que estamos todo mucho tiempo ahí y que justo lo que comentas, o sea, creo que a veces es muy bueno cuando educas al, que bien lo expresaste, cuando educas al algoritmo a que te muestre algo de tu interés, de verdad, eso juega muchísimo a tu favor, ¿no? Yo, por ejemplo, que de repente me cuesta muchísimo aterrizar ideas o que tengo mucha la parte creativa en la que eh, soy muy soñador, pero poco planificador. El ver como este contenido que te brinda, no sé, hacks, cómo puedes aterrizar tales cosas. O 10 consejos para, no sé, cosas que a lo mejor inconscientemente quizá lo conocemos, pero el que te lo digan es como, no más, sí es cierto, o algo nuevo, simplemente es como, sí, o sea, qué cool
qué chido que ver este tipo de contenido, ¿no? Pero así como viene acompañado de, como hay muy buen contenido en todas estas redes, también hay otro muy mal contenido, ¿no? Entonces, de repente sí es muy importante el poner el algoritmo a tu favor y que te brinde esa seguridad, ¿no? Ahora, también para el creador, como tú, como yo, qué tan, o sea, por ejemplo, no sé, Oría, tú lo que has dicho, muchos de tus colegas has visto que, bueno, pues por el nuevo formato corto, por la exposición que te da, por las vistas, los seguidores, que al final de cuentas se resume a consumidores de tu contenido, es algo que los ha orillado a trabajar en nuevos formatos, como lo fue de Reel a TikTok, ¿no? De tanto tiempo a tanto tiempo, de foto a video, este, y que dicen, ay, pues es que le tengo que entrar para poder mostrar mi trabajo, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que comentas que no consumes tanto TikTok, y por ejemplo en tus redes, ¿no? Que a ti te funciona todavía mucho las fotos, ¿no? Porque son tus ilustraciones y demás. Pero siento que tú de alguna manera tienes un cierto alcance justamente por esto que me mencionaste de estos lugares donde has salido ganador, donde has podido que tu trabajo sea mostrado, donde has tenido como cierta difusión. De alguna manera tienes como un cierto, una cierta ayuda que te ha beneficiado, ¿no? En tener ya un nombre como iMosh, como que, o sea, tienes algo que te ha impulsado, ¿no? ¿Cómo ves este ámbito en el que muchos artistas que van iniciando, que a lo mejor todavía no han tenido ese alcance, no han ganado ciertas competencias y demás, que han tenido que usar, explotar redes sociales? Pues yo creo que en este, o sea, es tan complicado el mundo del artista independiente en general que creo que cualquier herramienta que a ellos les funcione y que se sientan cómodos trabajando con, adelante. O sea, yo no tengo en realidad ninguna como queja. Yo no le entro mucho ni, o sea, me gustaría, pero la verdad todavía estoy viendo si lo hago o no. Justamente entrarle como a Reels o algo estilo TikTok. Más como por flojera. O sea, porque justamente sé que es muy rápido y demás, pero la idea de tener que hacer como el setting, ¿no? De los elementos para que puedas hacer como de, ay, ahora voy a grabar este fragmento, y ahora este fragmento, y ahora esto. Sí, Como que a mí ya me particiona mucho el cerebro para las cosas que de por sí ya estoy haciendo. sí, Entonces, esa es como más decisión mía. Por lo menos de este momento, de este Luis, de este momento, ¿no? sí. Ya en futuro, quién sabe. Pero, para los que les funcionan, adelante, utilicen todas las redes, por favor. O sea, creo que sí es importante y a algunos yo he visto que les ha funcionado muchísimo. Sin embargo, algo que yo recomiendo, otra vez volviendo como a toda la parte de artista independiente, es, no importa que tus ilustraciones o tus reels tengan como miles de likes o demás, creo que al final, a menos que te llegue como muchos patrocinios y todo esto, de hecho había como un hashtag o algo así como para justamente los artistas que se presionan mucho para entrar como en el algoritmo, para justamente ganar más seguidores y demás, pues se vuelve como muy estresante y de hecho se mata luego la creatividad con tanta presión. Claro. Entonces, luego había como un hashtag o algo así como de Instagram no me alimenta, ¿no? O sea, como de, o sea, o Instagram no me paga como por publicaciones. O sea, está Ok. bien que quieras estar como publica y publica y publica y demás, pero al final no importa tantos likes que tengas, pues no estás recibiendo un peso en general por eso. Entonces, mi manera de verlo es, y la mejor manera si quieres como ganarle cierto provecho es, si vas a hacer comisiones, creo que es una gran manera de mostrar lo que puedes hacer, o sea, como Claro. pedidos de ilustraciones y demás, esto es lo que hago, pero sobre todo si es como de la parte de cómic y todo esto, pues al final sí es tener el producto físico. O sea, de hecho un amigo lo estaba notando como mucho, él sacó su cómic para comprarlo en digital y le costó muchísimo que se comenzara a mover. Y cuando lo imprimió, comenzó a vender muchos más de los que fue Órale. digitalmente. A pesar de esta contradicción que puedo decir de, obviamente es más barato y lo vas a tener enseguida ahí en tu equipo, no vas a tener que esperar a comprarlo en ningún... No, pero al final las obras
impresas les salieron como mucho más beneficiosas que la parte digital. Y también lo he visto mucho. Si eres como nada más ilustrador, intenta hacer una colección de obras e imprímelas. O sea, haz un librito, porque, por ejemplo, yo no soy mucho de prints, o sea, o de postales, o cosas así. O sea, sí me gusta venderlas y respeto mucho a la gente que le gusta consumirlos, pero yo no soy no me gusta acumular. Entonces, como sé que mis paredes también tienen como un espacio limitado, si sigo comprando prints, al final lo único que van a quedar, por mucho que me gusten, es pues encarpetadas y ahí se van a ir como acumulando. Entonces, para mí es mucho más cool tener un pequeño artbook, un pequeño librito donde se compaginen todas esas obras que pues solito la imagen. Entonces, yo he visto muchos artistas que tienen como, no sé, 200,000 seguidores o 300,000 seguidores, pero hacen pura ilustración. Entonces, en el momento que los ves en algunos eventos, nada más tienen como unas cuantas prints y unas cuantas como postalitas por allí. Entonces, se ve como mucho más pobre, desde mi opinión, su contenido. Entonces, si invirtieran como lo que pudieran en hacer un librito, creo que les iría mucho mejor. Yo lo agradecería y probablemente consumiría más como sus proyectos, sus obras. Eso está chido, o sea, y tirarle a varios factores, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que te compré un... Ay, ¿cómo se llama como, para planchar nada más? Un parche. Un parche, ajá, y eso estuvo súper cool, algo que vi en tu mesa que no vi en otras, ¿no? Y que cuando la vi dije, qué chido, ¿no? Pues esta me lo llevo. Y o sea, está chido que pues también el artista le intente por todos lados, ¿no? Como decimos, nada, todo es válido al final de cuentas. Cuando estás en el papel de artista independiente, la verdad es que tienes que tirar, no me acuerdo con quién platicábamos, con qué artista, pero tirar 1,000 balas y probablemente 900 no van a dar o 999 no van a dar, pero va a haber una que sí. Entonces, pues sí, tratar de experimentar, de adentrarse y sobre todo intentar, ¿no? Porque muchas veces el artista se queda con ese miedo de, ay, ¿y si pasa esto? O esa inseguridad quizá también que nos atañe mucho. Claro, y también no confiarse demasiado en los likes. Creo que es algo importante. Por ejemplo, en mi experiencia, publicaciones que tuvieran menos de 200 likes, pero que justamente después lo puse como en un librito o en stickers o demás, me ha redituado en los últimos años lo que obviamente esa publicación de menos de 200 likes no ha hecho, ¿no? Claro. Entonces, no decir como de, ay, es que a poquita gente le gustó o algo por el estilo. No vayas a querer hacer algo con esa obra, ¿no? Entonces, sí, es aventarse y es comenzar a moverlo y al final yo creo que apostar en ese sentido al final da muchos frutos. Qué chido, esto que mencionas me recordó algo que mencionó una invitada que estuvo, que ella es violinista, cantante, que es Amanda Tobalín. Ella mencionó, dejemos de medir el éxito de un músico por plataformas como Spotify. Ahora quizá lo aterrizaría a esta parte, a dejemos de medir el éxito de un artista por likes, ¿no? Por favoritos o lo que sea. Y es muy cierto, o sea, nunca sabemos no es lo mismo cómo le va a una obra en un ámbito digital a un ámbito real, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Amigo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros platicando. Se pasa el tiempo de volada. Ahora que yo ya no tengo mi grabadorcita ahí, ya aquí está nuestro ingeniero Santi que nos estuvo apoyando, y ahora él es el que lleva todo el tiempo. Y pues nada, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, hermano. Qué bueno que te diste el tiempo cuando me comentaste que sí le entrabas. Créeme que para mí es el que me acepten la invitación, para mí ya me siento realizado. O sea, más allá de cómo salga la plática, qué tal salga la grabación, yo sé que ya en cuanto hay una aceptación, es porque va a salir todo chido, ¿sabes? O sea, es como la primer valla de obstáculo y ya de ahí ya, para mí todo se me hace tan sencillo. Entonces, pues nada, te quiero agradecer mucho eso. Cuéntanos
que se viene, bueno, nos comentabas que se viene ahorita la hora de terror, hay algunas fechas aproximadas, ¿qué otros planes hay en puerta? Pues, bueno, primero también quiero agradecer muchísimo la invitación. Esto es algo que disfruto mucho y como pueden ver, me gusta hablar también bastante sobre todo de todos estos temas. En cuestión de cosas que se vienen, sí, la obra de terror, todavía no puedo decir mucho, pero es probable que justamente como para épocas de Halloween, de Día de Muertos, Uy, perfecto. ajá, creo que va a embonar si todo sale bien. Pero más próximo, de hecho ahorita para septiembre voy a estrenar un nuevo librito que se Ok. llama Luces y Latidos y es una obra que hice en hace un par de años, pero que digamos hasta ahorita como que se dio todo para poder como compaginarla y presentarla bien y tuve la ayuda de un gran amigo que es un amigo colombiano que se llama Samir Niño Beltrán, es la onda y él fue el que se encargó como de toda la edición y de que todo se viera tan bonito, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita se supone que está en imprenta, como toda esta obra, entonces en unas semanitas ya va a estar como totalmente disponible, oficialmente para septiembre ya va a ser disponible y los eventos que se vengan ya vamos a tener esa nueva obra. Entonces, ese es ahorita y en octubre, finales de octubre, probablemente esta otra historia de terror. Yeah, qué cool, pues ya se la saben, banda. Yo voy a estar dejando acá abajo toda la información, donde lo pueden encontrar. Toda esta semana le vamos a estar dando a las redes sociales, vamos a estar compartiendo todo el trabajo de Luis. Oye, como última pregunta, ¿por qué Aimosh 13? Ah, bueno, Aimosh o Imosh es una palabra de origen maya que... Ah, es Imosh. ajá, pues Ah, de yo lo las dos estoy diciendo formas. mal. No, y eso es como muy normal. En realidad a mí no me Yo todo conflictúa el ninguna. tiempo No, diciendo. Aimosh o Imosh, o sea, está bien. De hecho bueno, si le puedes decir Aimosh, Imosh, y de hecho hay otra pronunciación es Imish, que es una palabra de origen Mm, maya que significa esencia del agua y en términos muy sencillos es algo así como el signo zodiacal, pero como en maya. El 13 es ok. porque en esa cuenta que se hacen, que son trecenas, es un número sagrado para los mayas, entonces es como esa Ok. configuración, aunque en realidad digamos que a eso les llaman nahuales o abuelitos, este, mi signo de nacimiento sí es Imosh, pero es el número 12, o sea, es uno atrás, nada más el 13 es como por esta cuenta Le quisiste sagrada, agregar uno ajá, más. uno más, pero sí. Yeah, qué cool. Eso sí, que quisiste profundizar en eso. Qué chido, qué cool. Entonces, pues ya se la saben, banda, y voy a estar dejando toda la información. ¿Algún último mensaje que quieras dejar, bro? Pues creen y sobre todo disfruten muchísimo. Esa es la parte más importante. Perfecto mensaje. Con este mensaje cerramos. Muchísimas gracias, banda, y nos vemos la siguiente. Jaque al artista.